Sin duda, sin duda, sin duda que estamos llenos de regocijos, nosotros agradecidos con Papá Dios que nos permite, por ejemplo, realizar esta acción. Tantas figuras importantes de la República Dominicana, figuras que se han entregado, algunos hasta arriesgando su vida para la defensa de esta democracia, que prevalezca la dominicanidad. Y que Dios nos permitiera tenerlo ayer aquí desde esta cabina es motivo de satisfacción, deleitando, aportando, llevándole informaciones a la Suanía, donde quiera que había un azuano a través de la web conectado, recibiendo este feedback bonito, importante, a lo que muchos le tienen miedo por la razón que entiendan, pero que en estos tiempos ya es posible hacer este tipo de trabajo. Eso me dijo el padre Cuello, que estaba ayer aquí, que se llama evangelizar. Mírenlo ahí, desde aquí, la cantidad de amigos importantes, dándole seguimiento a este trabajo y pidiendo al presidente que hace el decreto, que escuchó el reclamo del pueblo. Aquí Ricardo Nieves fue que se hicieron las excavaciones buscando los restos del cacique Enriquillo. Padre Cuello, miren ahí, Ricardo Nieves, Fafa Tavera. Ricardo, ¿este es el lugar? Aquí estamos en el lugar. Documentado, ¿no? Porque son testimonios históricos de la sepultura del cacique, que ya, como se dice de manera tradicional, había sido cristianizado. Esta zona es Pueblo Viejo, y aquí están las ruinas de la iglesia Las Mercedes. Las Mercedes. Nuestra Señora de la Merced. Nuestra Señora de la Merced. En el mismo corazón de Pueblo Viejo. Fafa se preguntaba que no encuentra aquí ni siquiera una ¿Por qué tarja. no hay Nada. un monumento? ¿Por qué no hay una tarja? ¿Por qué no hay un monumento? ¿Por qué no hay un busto? ¿Por qué no hay una estatua de Enriquillo en esta zona? Y una plaza. Cultura tiene la respuesta, el Ministerio de Cultura y el Gobierno de la República. A mí me gustaría compartir, después de Fafa, una Yo información. estoy preocupado porque conozco esto por primera vez. Y me pregunto cómo este sitio no está recuperado con un indicador histórico que sea una referencia turística, pero también de la cultura. Porque Enriquillo es un símbolo del proceso de constitución de la dominicanidad. Y sin embargo, ahí apuntamos nosotros, están sus restos y nadie lo dice. Yo creo que esto nos obliga a nosotros que venimos aquí a hacer de esto una campaña por recuperar la historia que puede ser identificada aquí como esto, de que en estas ruinas todavía tenemos una cosa interesante, el lugar donde está ese héroe de la cultura y la sociedad dominicana. Yo quiero resaltar, o sea, las dimensiones históricas que sustentan la heroicidad de Enriquillo se inician antes del año 1519, cuando estuvo luchando en contra de los españoles que querían subjugarlo. Pero en el año 1519 empezó la lucha, la resistencia de Enriquillo. Y fue tan fuerte su resistencia que se extendió hasta el año 1533. Fueron 14 años de resistencia, de lucha. Todos los intentos de las autoridades españolas por subyugar a Enriquillo fueron en vano, lo que provocó que por primera vez el emperador Carlos V, el emperador de mayor poder en el mundo en ese momento histórico, tuvo que enviar a un emisario a negociar con Enriquillo. La historia está sustentado, sostiene que las peticiones de Enriquillo fueron aceptadas todas, y dentro de sus peticiones, porque ya en ese momento histórico Enriquillo estaba enfermo, porque fueron 14 largos años de lucha. Entonces fallece 2 años después, el 27 de septiembre del año 1535, a una distancia, y él pidió que sus restos fueran a 13 kilómetros. 13 kilómetros nos lleva a nosotros a Barrera, a lo que es la montaña de Barrera, porque hay un Bauruco actual y un Bauruco histórico. El Bauruco histórico no es más que el lugar que queda también en Asua, que es Barrera. Todo eso era Bauruco, todo eso era el Bauruco histórico. Cerca de aquí fue que Enriquillo se sublevó. Por lo tanto,
ASUA no reclama que los restos de Enriquillo están aquí por casualidad, sino porque la historia misma lo sustenta en documentos que están ahí. Y una información que le quiero suministrar, ya el gobierno hizo entrega de 45 millones de pesos a una comisión y aquí se va a colocar un cenotafio. Un cenotafio no es más que una tumba sin un cadáver. Cuando aparezca, cuando se determine que esos son los restos de Enriquillo, ahí se van. Y aquí se va a construir un mausoleo. Esa información la recibí de alguien que forma parte de esa comisión. Y un santuario. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que reclamar? El decreto del presidente Luis Abinader, que crea esa comisión, crea la cátedra Enriquillo. ¿Qué significa eso? Que todos los centros educativos, públicos y privados, tienen que hablar de Enriquillo. Sin embargo, los ministros, eso fue desde el 21, Sí. ya estamos en el 23, los ministros de educación, ninguno le ha dado cumplimiento No a ese han decreto hecho presidencial. nada. No se habla No de han Enriquillo hecho en las nada. escuelas. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Reclamar que se le dé cumplimiento a ese decreto presidencial para que soporta el día 27 de febrero con Enriquillo. Eso es lo que tenemos. Excelente, excelente. Vamos, vamos.